Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta última semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. En esta sesión de miércoles, la penúltima sesión de este módulo 4 extraordinario. Ya tendremos oportunidad al final de interactuar un poco más acerca de los aprendizajes obtenidos y que además pues estos se ven reflejados ahí en nuestro proyecto integrador, la historieta. Ahí es donde precisamente plasmamos esos aprendizajes porque es una de las indicaciones de la misma actividad, ¿verdad? Y es importante, es una manera de anclar el aprendizaje. Pues bienvenidos nuevamente, igualmente a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y principalmente nuestros compañeros, nuestras compañeras Claudia, nuestro compañero Miguel. Bienvenidos, buenas noches. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Como saben, estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen la intención de atender dudas. Es de las, digamos, ventajas que tienen el hecho de participar de manera síncrona, que tienes al asesor virtual para poder preguntar alguna situación o para poder aclarar alguna duda y demás. Entonces, en ese sentido, pues preguntarles antes de comenzar cómo van con su proyecto integrador, cómo van con la participación en la actividad, en el foro de integración también. Y si hay algún comentario, pues es momento para poder atender esto. Leo aquí en el chat. Hola Miguel, buenas noches. Qué caray, Miguel, veo por aquí que te lastimaste. Pues espero que no haya pasado a mayores, Miguel. Qué bueno que como quiera estás aquí, que no pasó a mayores. Entiendo, a veces así, ¿eh? Hay días en los que puede ser como más recurrente este tipo de situaciones, lo cual nos lleva también a tratar de estar lo más alerta posible. Lo bueno es que estás bien, Miguel, y que nos acompañas. ¿Cómo vas aprovechando? Aparte supongo, pues lastimado y demás, pero ¿cómo vas con tus actividades? Dudas, comentarios, Claudia igualmente. Si alguien puede encender su micrófono, quiere participar a través de ese canal, pues adelante puede hacerlo. Si no, pueden escribir también en el chat como les favorezca. De igual manera, si no les es posible contestar en este momento, pues también vamos a avanzar. El detalle es que siempre, bueno, es importante dar estos minutos previos, también para ver si algún compañero puede, otro compañero se suma a nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Siempre es importante dar algunos minutos. Entonces, Miguel, yo hoy checo el proyecto integrador, asesor. Es que esta semana ha estado muy ajetreada con muchos imprevistos, pero hoy lo reviso. Bueno, adelante, Miguel, excelente. Seguramente en esta sesión vas a tener mayor claridad también de qué es lo que se va a hacer y pues importante también en ese sentido porque voy a mencionar algunos puntos que son clave para tomar en cuenta al momento de realizar. Es decir,
actividades o proyectos que han sido ya entregados, pues de repente les ha hecho falta algunos detalles que hoy los voy a mencionar, los voy a precisar para tomarlos en cuenta y que no se nos pasen. Y entonces con ello, pues, aunque digamos que la estás haciendo a, bueno, media semana, va a haber esa ventaja de que va a haber pues también claridad de cómo poderla resolver. Así es, Miguel, gracias, qué amable. Gracias, como les decía, a lo mejor esta es nuestra última semana, pero pues igual seguimos en contacto por medio del correo electrónico, y pues estoy para servirles. Un gusto de haber estado con ustedes. Ya habrá momento para recapitular aprendizajes, interactuar un poco más. Esperemos la sesión próxima tener un espacio ahí para interactuar un poco, que es parte de lo que está planeado también. Siempre me agrada que al final de los módulos podamos compartir nuestros aprendizajes obtenidos, habilidades, visiones, etcétera. Y es una manera también de anclarlas, de reforzarlas. Eh, y como comentaba Miguel, precisamente, Claudia y las grabaciones de estos espacios, justo en la historieta tenemos que mencionar nuestros aprendizajes también, ¿verdad? En este Kahoot que vamos a hacer, primeramente, pues vamos a analizar lo que se hace en este proyecto integrador, pero a propósito de que tocamos ese tema o que toco ese tema, reforzarlo, porque luego a veces o se hace la historieta de algún otro tema diferente que nada tiene que ver con tu experiencia durante estas 4 semanas, que es de lo que se tiene que hablar, ese es el fondo, e incluir los aprendizajes obtenidos. Entonces, bueno, ya ahí van a ver por ahí esa pregunta en el capítulo. Por ahora, Miguel, me pregunta nuestro compañero Miguel que si ya no nos vamos a ver más adelante en otros módulos. Pues mira, muy probablemente no, porque yo estoy aquí en este módulo 4, aunque entre comillas, Miguel, porque justo estamos migrando a la nueva escuela mexicana y bueno, pues en ese ajuste de materias, pues vamos también impartiendo algunos otros módulos y demás. Entonces, veremos cómo seguimos avanzando. Por lo pronto, vamos a iniciar con pues primeramente con el orden de la presentación. Aquí está. Vamos a comenzar primero con un Kahoot acerca de el proyecto integrador. Entonces, por ejemplo, los compañeros que no han tenido oportunidad de revisar el proyecto integrador a través de este Kahoot, vamos a poder aprender un poco más o tener claridad de qué es lo que vamos a hacer, y voy a precisar algunos puntos que he detectado de igual manera. Posteriormente, vamos a hacer el análisis. Como sabemos, justo también en el proyecto integrador estamos organizando el orden adecuado para el análisis de un texto literario. Y además del orden, se nos pide identificar cuál de esos elementos pertenecen al fondo y cuáles pertenecen a la forma. Por ello, también vamos a revisar un poco más a detalle este tema por medio de esta actividad. Análisis de fondo y forma. La próxima sesión, la sesión del viernes, vamos a explicar a detalle aquí entre todos, vamos a realizar la historieta por medio de Canva, por medio de PowerPoint y por medio de Pixton. Vamos a mencionar algunos puntos. Seguramente ya te has dado cuenta que Pixton no te deja compartir la historieta, pero puedes hacer capturas de pantalla también, igualmente se puede entregar.
Entonces, bien, y de igual manera, si hay alguna pregunta en esta sesión, también se puede atender de manera concreta y con ejemplos y demás, pero el orden de la presentación está así. Si tú necesitas que revisemos algún punto en específico antes, pues con todo gusto, nada más es cuestión de que lo externen y adelante. Por último, dudas y comentarios. Esto lo vamos a hacer, lo podemos hacer a lo largo de la sesión, pero como les decía, al final, pues podemos interactuar un poco más acerca de alguna duda en específico o algún tema que sea importante ser abordado. Entonces, pues alístense. Alístense, vamos a compartir este Kahoot. Vamos a jugar este Kahoot. Claudia, ¿tú cómo vas, Claudia, con tu proyecto integrador? Primero es necesario cerrar los dibujos, cerrar la herramienta y ahora sí. Que si no, no permiten. Entonces, regalen unos segundos, váyanse alistando para comenzar con este Kahoot. Todavía no termino la historieta. Muy bien, Claudia. Pues cualquier duda que haya la puedes externar, ¿eh? Durante la sesión. Seguramente con esto que vamos a hacer con el juego de Kahoot, si hay alguna duda, va a quedar resuelta porque he tomado en cuenta para este Kahoot, pues esos puntos, como las dudas más recurrentes o las áreas de oportunidad más recurrentes. Copiar enlace. Compartir. Ya estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es enviar a través del chat. El enlace. Ya está el enlace aquí en el chat para que puedan tener acceso. Miguel ya está con nosotros. Miguel. Y Claudia, perfecto. Vamos a comenzar entonces con este Kahoot. Permítanme, creo que hubo un error aquí. Extraño, compartí claramente el Kahoot de la semana 4 que tengo por aquí, pero por alguna situación se compartió el de la primera semana. Entonces, una disculpa, regálenme unos segundos. Vamos para atrás. Qué extraño, primera vez que me pasa. Pero así es esto, no pasa nada tampoco. Sirve que nos seguimos preparando, alistando. Eh, biblioteca. A ver, aquí está de nuevo. Semana 4, el proyecto integrador.
A ver, parece que ahora sí. Aquí vamos de nuevo. Les mando nuevamente el copiar enlace. Listo. Gracias, Claudia. Gracias, Miguel. Muy bien. Cuestión de unos segundos. Aquí vamos. Semana 4 del proyecto integrador. ¿Qué es lo primero que analizamos en un texto literario? Fondo, forma. Fondo, conocer el autor, su contexto histórico, el movimiento literario. Excelente. El fondo. Eso es lo más importante, lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Lo vimos a lo largo de estas 4 semanas y me parece un tema extraordinario y muy importante reforzarlo. De hecho, es un tema que puedes mencionar en tu historieta. En la historieta tienes que compartir de qué vas a hacer la historieta, pues de tu proceso aquí en estas 4 semanas, tus experiencias y demás, y compartir los aprendizajes obtenidos. Este puede ser un tema extraordinario, la parte de el fondo, la forma y el contexto también. Entonces, ¿por qué es lo primero que analizamos el fondo? Porque lo primero que debemos de conocer es el contexto de la obra, dónde se produjo, quién es el autor, en qué circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas, bélicas surgió esa obra, el autor cómo se encontraba, si estaba pasando, estaba viviendo dentro de un contexto difícil, etcétera, ¿no? Entonces, primero es el fondo, quien comenta. Entonces, siguiente. Acertados ambos. Para analizar una obra, lo primero es identificar el autor, investigar sobre el contexto sociohistórico del autor. Definitivamente, es lo que estamos justo comentando. Para poder hacer el análisis de una obra, ¿y esto cuál es la razón? Los textos literarios utilizan un lenguaje artístico, un lenguaje, y además de esto, nos propone nuevos mundos o mundos posibles. Entonces es, digamos que complicado poder entender realmente qué es lo que quiso darnos a entender el autor, a diferencia de un texto argumentativo, de un texto informativo, donde el lenguaje es claro, objetivo, preciso. En la literatura no, es un lenguaje subjetivo, artístico. ¿Cómo voy a hacer entonces para realmente entender cuál es el mensaje? Porque hay un mensaje, aunque sea una historia de ficción, de fantasía, de terror, hay un mensaje de fondo. Y la única manera para poder comprender esto es investigando sobre el contexto de la obra, contexto de producción y contexto del autor. Tema, argumento y acciones son elementos de fondo o de forma. Aquí es uno de los temas que, como he venido comentando, que pues de pronto se dificulta. Tema, argumento y acción son elementos de fondo. ¿Cómo sabemos qué es fondo? Y justo lo menciono porque en nuestro proyecto integrador, en la actividad,
Antes de hacer la historieta, primero tenemos que organizar los pasos para analizar un texto literario. Y después de esto, tenemos que identificar cuáles de esos elementos o de esos pasos pertenecen al fondo y cuáles pertenecen a la forma. Entonces, es importante clarificar ese punto. Fondo es el interior. Todo lo que implique relacionado con el mensaje, con la historia, con el interior. Por eso es fondo, es el interior. El tema, el argumento, la acción, el contexto, todo lo que tiene que ver con la historia es fondo. Y el exterior es forma. No quiero adelantarme mucho de ahora definir forma, porque justo vienen siguientes preguntas, pero vamos dando claridad para saber identificar cuál es fondo y cuál es forma. El proyecto integrador, la historieta, lo tenemos que realizar de un tema libre, inventar personajes, una historia. ¿Verdadero? Fíjense, tenemos un acierto y un verdadero. Y lo comento precisamente porque ha habido proyectos que se han entregado así, tal cual, como ya había mencionado hace un momento, se entregan con una historia libre. Se inventan a los personajes, incluso ponen tipo fábula, ¿no? Personajes animales, eh, y pues inventan una historia de fantasía o de ficción, y no es así. La historieta la tenemos que hacer de nuestro proceso, de lo que vivimos en estas 4 semanas. Por ejemplo, el primer cuadro, te voy a poner yo aquí algunos ejemplos, tal cual, para que veas cómo queda la historieta. Pero en los primeros cuadros o viñetas de la historieta, pues cómo comenzaste tal cual, seguramente iniciaste con incertidumbre, con expectativa, con mucha alegría, con cierto temor quizá de que pues no sabes nada de literatura o no sabías de literatura o lo que sea, el miedo a lo desconocido, como siempre lo nos puede suceder. Puede ser el inicio, así comenzamos, conforme fuiste avanzando, te fuiste dando cuenta de que pues era a lo mejor un módulo que te agradaba, que las lecturas, o cómo interactuabas ahí quizá con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Es decir, hablar del proceso en estas 4 semanas, obviamente, de este módulo 4. Y además ahí aprovechar, por ejemplo, en esa interacción que tienes con alguien de tu familia o amigos, etcétera, seguramente, ¿no? Puedes poner en algún diálogo y qué has aprendido, cuáles han sido tus aprendizajes, por ejemplo, le puede preguntar un personaje a otro y ahí hablar, pues he aprendido este tema, se me hizo muy interesante, en fin, incluir en esos diálogos aprendizajes obtenidos. Esto solo es una forma, pero hay muchísimos estilos y formas para poder narrarlo. Vuelvo a repetir, te voy a poner al final pues un ejemplo, ya que terminemos de ver la historieta, te pondré algunos ejemplos. Muy bien, seguimos. El tipo de lenguaje, el género literario, prototipo textual, fondo y forma. Excelente. Forma, exactamente. Entonces, en nuestra actividad integradora vamos a identificar cuáles elementos, nos dan algunos colores para que identifiquemos cuáles de esos elementos, de ese orden, pertenecen a fondo y cuáles pertenecen a forma, ¿sí? Y como decía,
forma es el exterior. Fondo interior, forma exterior. ¿Por qué digo exterior? Porque el lenguaje es algo como general. Es más, algunos de estos elementos no necesitas ni siquiera leer para identificarlos. Por eso es forma. La forma es física. El fondo es interior, es contenido. Entonces, el tipo de lenguaje claramente se identifica, ¿no? Un lenguaje literario, por ejemplo. El género literario igualmente es forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a simple vista, yo puedo ver, si veo diálogos en un texto, identifico que ese texto pertenece al género dramático. No necesito ni siquiera leer, solo con ver que solo son diálogos, eso es físico, es forma. Por ejemplo, si veo versos también, si solo veo versos, esas pequeñas líneas que componen un poema, pues a simple vista no necesito leer para saber que es un verso, por lo tanto es poesía, pertenece al género poético. Entonces, otra vez, es forma, es físico, es algo que vemos a simple vista, sin necesidad de leer, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos avanzando. El género narrativo, poético, dramático, al que pertenece la obra. ¿Esto será interior o exterior? Fondo o forma. Igual, hay una variación. El género es forma. ¿Por qué el género es forma? Por lo que comentaba hace un momento. A simple vista nosotros nos podemos dar cuenta si ese texto pertenece al género dramático o al género poético o al género narrativo, a simple vista, es decir, forma, ¿verdad? Es forma. En el caso del género poético, como ya mencioné, vemos los versos. En el género poético vemos los versos. ¿Cuáles son los versos? Esas pequeñas líneas que componen un poema, ¿verdad? Incluso no necesitamos leerlo, solo por su forma, al ver que son esas pequeñas líneas centradas por lo regular dentro de un texto, pues eso pertenece al género poético, eso es forma, ¿sí? Los géneros es forma. Veo. No te preocupes, Miguel, estamos clarificando, para eso es precisamente la actividad. Pues no pasa nada. Cerramos la herramienta para poder seguir compartiendo. Lo primero que analizamos en un texto literario es el autor y el contexto de producción. ¿Será verdadero o será falso? Excelente, aquí los dos son verdaderos. Y es algo muy importante también justo para esta actividad. ¿Por qué? Porque precisamente en este orden que tenemos que dar, son alrededor del 1 al 30, del 1 al 30 vienen estos pasos, ¿verdad? Para analizar una obra literaria. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que poner? Pues seguramente algunos que tengan que ver con estos elementos, ¿verdad? De analizar al autor, identificar al autor y su contexto. Claro que puede ser primeramente ver algunos otros elementos, ¿no? Como, quizá a simple vista vemos que pertenece a algún género en específico, pero para analizar como tal el texto, pues hay que revisar primero dónde surgió, cuál fue esa circunstancia histórica, política, social, económica, bélica, natural, etcétera, qué época, en qué momento se dio, porque seguramente pues así la vamos a entender
Mejor, imagínate que el texto es del género de la fantasía pues va a ser complicado entender, a ver, ¿qué es lo que quiere darme a entender este autor con su texto? Ah, bueno, el contexto de producción y el contexto del autor nos ayudan a comprender. Y con eso, pues ya, digamos que hasta situarnos dentro de ese contexto para poder interpretar mejor la obra, vivirla mejor y saber qué quiso darnos a entender el autor. En realidad, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su intención comunicativa? Los elementos que integran fondo, argumento, tema, acción, espacio, personaje, fondo es falso. Tenemos dos falsos, un verdadero. Elementos que integran fondo, claro, definitivamente es contenido, ¿verdad? Es contenido, es interior. El fondo es de lo que trata la obra. Entonces, todos los elementos que veamos de este orden que tenemos que dar en este proyecto integrador, en el análisis de un texto literario, pues primero identificar estos elementos se vuelve una prioridad en este análisis. Son elementos de fondo, otra vez, fondo interior, forma exterior. Cómo está escrita la obra, en verso, en prosa o en diálogo, fondo o forma. Esto será interior o exterior. Es forma, ¿verdad? Decíamos que la forma es física, la vemos a simple vista. Vemos que el texto está compuesto por diálogos únicamente. Si únicamente son diálogos, por su forma, sé que es un texto dramático. O si a simple vista veo que el texto está en versos, esas pequeñas líneas que componen un poema, por su forma, por su físico, a simple vista me doy cuenta que eso es un poema. Entonces me doy cuenta por qué, por su forma. La forma es física. Voy a hacer eh, pues digamos que analogía. Todo tiene fondo y forma. Nosotros como seres humanos también tenemos fondo y forma. Con esto va a quedar todavía más claro. Forma, ¿cuál sería nuestra forma? Como seres humanos, pues hay personas que son de tez clara, de tez morena, que son altos, que tienen son bajos de estatura, cabello rizado, cabello lacio. Eso es forma. Lo vemos a simple vista. Eso es forma. Y esa sería nuestra forma como seres humanos. ¿Cuál sería nuestro fondo? Nuestra manera de pensar, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras emociones, nuestro contenido. Ese sería fondo. En el caso de un texto igual, un texto tiene fondo y un texto tiene forma. ¿Verdadero o falso? Una historieta es una narración gráfica que combina imágenes y texto para contar una historia. ¿Será esto verdadero o falso? Tenemos un verdadero, un falso. Eso es una historieta y eso es lo que estamos realizando, lo que vamos a realizar en este proyecto integrador. Claro, una vez que descargues el archivo descargable, valga la redundancia, pues ahí primeramente te da
este orden para analizar. Tú tienes que poner ese orden, ¿no? Del 1 al 30, ¿qué es lo que primero analizarías? Después de esto viene realizar tu historieta. ¿Qué es lo que hacemos en esta historieta? Pues precisamente tenemos que hacer una narración. Pertenece esto al género narrativo también, de alguna manera. Es una narración gráfica, es decir, que combina imágenes y texto para crear una historia. Entonces va a ser nuestra forma emergente de literatura, la historieta, nuestra creación. Entonces, ¿y de qué va a tratar esta historieta? Pues va a tratar de nuestro proceso en estas 4 semanas. Las situaciones vividas, los aprendizajes obtenidos, en fin. Seguimos. Seguimos aquí, ¿verdad? Así es. Felicidades a nuestro compañero Miguel. Felicidades también especiales a nuestra compañera Claudia. Muy bien, gracias a ambos por su participación. Espero que haya quedado un poco más claro que las diferencias entre fondo y forma y algunos puntos a tomar en cuenta dentro de la historieta. Ahora vamos a lo que sigue. Primeramente tenemos que dejar de compartir para utilizar la pizarra e ir a la siguiente actividad. Afortunadamente, por eso les digo, yo tengo también que agradecerles. Son dos compañeros los que nos acompañan de manera síncrona. Con eso vamos a poder hacer esta actividad de una manera muy adecuada. ¿De qué trata esta actividad? Te la comparto por la pizarra. Te voy a compartir un texto, como vimos en el orden de la presentación, y esos anuncios, ¿verdad? Vamos a identificar fondo y forma. Aquí está, ahora sí. Vamos a ampliar y hacer un poco más grande el texto. Y lo vamos a dividir, si les parece, de la siguiente manera. Nuestra compañera Claudia nos identifica el fondo y nuestro compañero Miguel nos identifica la forma de este texto. Vamos a hacer el análisis, vamos a hacer esta actividad, vamos a identificar fondo y vamos a identificar forma. Para dar un poquito más de claridad, recordemos que fondo es el contenido, el tema, personajes, contexto, conflicto, por ejemplo. Y la forma es el estilo, las palabras, las figuras literarias, el tono, el lenguaje, nuevamente, y el fondo, el tema, el contexto, personajes, conflicto, de qué trata. Sí, espero que con esto quede más claro. Y vamos a dar muy bien. Entonces, vamos a dar algunos 3 minutos para esto. Nos puede, Miguel, dices, yo ya. Muy bien. ¿Quieres encender tu micro? Vamos a
Primeramente a leer el texto. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Miguel, te escuchamos, adelante. Tú nos vas a analizar la forma. El segundo texto, en el de Macondo, es forma, ¿no? Porque habla de cómo son las casas, o sea, qué características tienen, ¿no? Recordemos, Miguel, que todos los textos tienen fondo y forma. Este que está aquí también tiene fondo y forma. Este que acabamos de leer tiene un contenido de lo que trata, es decir, cuál es su fondo, el tema, el contexto, personajes, conflicto, que ahorita nos va a decir nuestra compañera Claudia. Y tú analizas la forma, es decir, cuál es el tono de este texto, por ejemplo, nostálgico y poético. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Cuál es el estilo? Esto es también forma. Por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje y el estilo de este texto? Eh, Hay un lenguaje descriptivo y evocador, por ejemplo, porque por las palabras aldea y río de aguas diáfanas, ¿sí? Crean imágenes mentales, tipo mágicas. Fíjate cómo estamos analizando la forma. También, ¿qué otro elemento de forma para el análisis de este texto? Hay figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias que hay en este fragmento? La metáfora, huevos prehistóricos, para describir las piedras blancas y grandes que da esa imagen de algo antiguo. Otra figura literaria que hay, el hipérbole, cuando dice en el fragmento, en la parte donde dice el río de aguas diáfanas y las enormes piedras, pues esto hace una exageración para hacer más encantadora la visión de Macondo. Recordemos que el hipérbole es una exageración. Entonces, esto es forma, Miguel, no analizar el contenido, sino todo lo externo, el físico del texto. No sé si quedó un poco más claro, Miguel. Y ahorita nuestra compañera Claudia nos va a precisar el fondo, ya no lo escribió por aquí. Vamos a ver. El fondo es una reflexión del coronel sobre su vida y sus experiencias. Propiamente puede ser de su niñez, recuerdos de su padre. Así es, Claudia. Muy bien, todos esos elementos son lo que menciona son elementos de fondo, complementando también el tema aquí ya decíamos. ¿Cuál es el tema? La nostalgia y los recuerdos del pasado. ¿Por qué? Porque el coronel Aureliano, a punto de morir, recuerda un momento especial de su infancia. ¿Cuál es el contexto de esta obra que también sigue siendo fondo? Macondo, un pueblito ficticio que representa un pequeño pueblo rural de Latinoamérica. En algún lugar de Latinoamérica, porque obviamente refleja el estado de ese momento, de ese periodo histórico de Latinoamérica, aunque claramente está referenciado por un pueblo colombiano, ya que este, mm, se me fue ahorita el autor, ahorita les digo, Gabriel García Márquez, ahí está. Gabriel García Márquez, pues es colombiano y se inspiró en un pueblo, pues también de por allá.
aunque fíjense, era muy asiduo a México el gran Gabo, Gabriel García Márquez. Otro elemento de fondo, personajes. Aureliano Buendía, por ejemplo, que es un personaje clave en esta novela. El padre, Aureliano Buendía, que también pues, representa un vínculo familiar. Todo esto es fondo. ¿Qué más? ¿Cuál es el conflicto principalmente de este texto? Aunque no está de manera explícita, hay un conflicto directo, una tensión entre el recuerdo de la inocencia y la inminencia de la muerte. Esto es contenido, esto es interior, es un poco como de reflexión, todo lo que nos implique esa parte de reflexión de contenido, pues eso es fondo. Muy bien, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión de miércoles. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es momento, podemos atender dudas. Si quieres algún ejemplo de, mm, no sé, de la historieta, lo vamos a abordar la siguiente sesión, pero alguna situación, lo que sea que quieras externar, puedes hacerlo en este momento. Nos dice Miguel, la forma es que el coronel no tiene quien le escriba, es una novela breve, eso pertenece a la forma, Miguel. la, el hecho de identificar el género, por ejemplo, como ya bien dices, una novela, al decir, al identificar el género al que pertenece el texto, definitivamente eso pertenece también a la forma y de lo que trata la historia, eso tiene que ver con el fondo. Me parece que ya con esto quedó un poco más claro y vuelvo a repetir, es uno de los principales áreas de oportunidad que he encontrado en este módulo, en el proyecto integrador y no solo en este módulo, es constante. ¿Qué pasa? Dan el orden adecuado para los pasos para analizar un texto literario, pero no identifican el fondo o cuáles de esos elementos pertenecen a fondo y cuáles pertenecen a forma, lo cual pues también es una omisión y tiene un impacto en la calificación, en la evaluación de la rúbrica cuantitativamente hablando. Entonces, si ya lo identificamos, pues es importante que sí los identifiquemos con los colores que se nos piden. Ya lo verán, pero los colores de manera concreta que se piden para esta actividad es con rosa vas a identificar la forma y con verde el fondo. Después de haber dado el orden del 1 al 30, al final identificas con rosa los que pertenecen a forma y con verde los de fondo. Muy bien, entonces con esto estamos llegando al cierre de la sesión. Si tienes alguna duda, algún comentario, es momento para ello. Y si no, estaremos con esto cerrando nuestra sesión de miércoles. Como les decía, la próxima sesión nos vamos a dedicar a realizar la historieta tal cual, para ejemplificar cómo realizarla por medio de conferencias ahí, Pixton, por medio de PowerPoint, porque hay quienes también la realizan por medio de PowerPoint. Y además les pondré ejemplos de cómo queda al final realizado. Claudia Miguel. Miguel, lo califiqué muy bien usted y también al módulo asesor. Me gustó mucho este módulo, gracias a usted. Muchas gracias, Miguel. Eres muy amable. Eh, Creo que tengo la ventaja o tengo eso a mi favor, que estoy en un módulo extraordinario. Es un, pues que nos
lleva, de hecho, el enfoque actual de la nueva escuela mexicana tiene ese enfoque completamente, pues, humanista, que a través de lo que estamos viendo podemos, a través de los aprendizajes, a través de los módulos y demás, que lo que estemos aprendiendo lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana, que nos vaya sirviendo para conocernos mejor, para desarrollar mayores habilidades, para estar en armonía con nuestro entorno, en fin. Y definitivamente este módulo que es la literatura, acercamiento a la literatura, es extraordinario para ello, cada uno de estos géneros. Claudia, esa es mi duda. Supongo algo de lo que mencioné. Claudia, no sé si puedas precisar, atiendo tu duda, porque anteriormente no veo otro mensaje tuyo. ¿Cuál será tu duda? Sobre la trama de la historieta. Ah, claro, sí, sí, sí. La trama de la historieta, ¿de qué va a tratar? De lo que viviste en estas 4 semanas, Claudia. A lo mejor puedes meter en tu parte de tu historieta. Estoy realizando, de repente te encuentras con tu amigo, con tu familiar y te pregunta, ¿cómo vas con tu módulo? Ah, pues estoy muy emocionada, o estoy muy contenta, o estoy realizando mi primera actividad, o estoy participando en las sesiones, y etcétera. Hablar de tu proceso durante estas 4 semanas. Seguramente también puedes incluir que algunos días se te estuvo haciendo pesado, que no entendías, pero después entendiste o comprendiste, tal cual. Hablar de nuestro proceso aquí puede estar basada en los aspectos que tengo que considerar para interpretar los textos literarios. Puedes mencionar ese aprendizaje, Claudia, pero mira, para que haya mayor claridad, porque así es, cuando hay preguntas, pues excelente, podemos dar ese, podemos darnos ese tiempo para aclararlas y precisarlas y demás. Les digo, es de las ventajas que se tienen por participar de manera síncrona. Entonces, fíjense bien, Claudia, todos, les voy a compartir un ejemplo de cómo podría quedar la historieta. ¿Sí? Para que quede más claro. Aquí está. Inicio del módulo 4. Claro, es cuestión de estilo, ¿eh? Cada quien la puede realizar como guste, pero ¿qué es lo importante? Lo que te decía. Inicia mi módulo 4. Veré literatura de diferentes siglos y actuales. No conozco mucho de ellos. Espero no sea difícil, reflexiona este estudiante. Y le contesta a su mamá, porque seguramente estaba interactuando con ella al inicio del módulo. Tranquila, hija, puedes apoyarte en tu asesor, en las sesiones síncronas que les imparte. ¿Es correcto? Y luego ponen en el siguiente cuadro. Mis sesiones síncronas con el apoyo del asesor González. Siempre atenta a los consejos del asesor. Luego acá, en esta parte, en este cuadro, usando la imaginación. Se movió. Usando la imaginación en cada texto literario. Puedo ser quien yo quiera, como en las nubes de Aristófanes, aunque eso de flotar en una canasta me voy a marear. Ya está mencionando aquí, además de que está hablando de su proceso en este módulo 4, está incluyendo aprendizajes. Acá habla de la debutante, acá habla de la pluriculturalidad, otro tema que abordamos, ¿sí? Entonces tiene una estructura la historieta, hay un inicio, hay un desarrollo, ¿sí? Hay un desenlace al final, eh, hay imágenes, hay textos en diálogos, ¿sí? En globos, en fin. Así es, Miguel, aquí puse un ejemplo de alguno de sus compañeros de algún momento que me han tomado en cuenta para su
historieta, porque al final se puede hacer. ¿Por qué? Ya que pues también has interactuado conmigo en este módulo 4. Es cuestión de estilo, es cuestión de tu propia historia, tú decides a quiénes incluir, cómo hacerlo, qué tipo de diálogos, todo es cuestión de creatividad y también de, pues del estilo de cada quien. Claudia, no sé si con esto te quede más claro. Excelente ejemplo, me da mucha claridad, se lo agradezco mucho, me alegro bastante, Claudia. Y qué bueno, porque tú ya le has avanzado, entonces, para que tengas mayor claridad, en la siguiente sesión, de todas formas, vamos a explicar cómo poder realizar la historieta en su totalidad, desde el inicio, por medio de Pixton y por medio de Canva. Entonces, dicho esto, pues con esto concluimos nuestro espacio abierto para el aprendizaje de hoy, miércoles. Nos encontramos entonces el próximo viernes para nuestra última sesión de este módulo 4. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Línea C. Muchas gracias por acompañarnos de manera síncrona, igual a los que ven las grabaciones de estos espacios. Espero que algo hayan aprendido, que algo les haya dado de claridad esta sesión. Cualquier duda, estoy pendiente a través de chat, de plataforma, y si tú viste la grabación, pues puedes escribir. Hasta la próxima, cuídense mucho.